En la bulliciosa Plaza Mayor de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. María sintió como sus labios se unían a los de Sofía en un beso impulsivo que duró solo segundos. Pero que fue capturado por la cámara de un turista curioso. Ese instante de pasión prohibida se viralizó en redes sociales esa misma tarde. Llegando a los ojos de su esposo. ¿Quién? En un arrebato de furia. La confrontó en casa con el teléfono en mano. Gritando acusaciones que rompieron el silencio de su matrimonio perfecto en apariencia. María. Aturdida y con el corazón latiendo desbocado. Negó todo al principio. Pero la evidencia era irrefutable. Y esa noche. Sola en la habitación de invitados. Se dio cuenta de que su vida acababa de desmoronarse como un castillo de naipes. María había crecido en una familia conservadora de Sevilla. Donde las tradiciones católicas dictaban cada aspecto de la vida. Su padre. Un hombre estricto y devoto. Siempre le había inculcado que el matrimonio era sagrado. Un compromiso ante Dios y la sociedad. A los 22 años. Se casó con Javier. Un ingeniero amable y trabajador que parecía el esposo ideal. Tenían una casa cómoda en las afueras de Madrid. Planes de tener hijos y una rutina que, aunque predecible, le daba seguridad. Pero en el fondo, María siempre había sentido un vacío. Una inquietud que no podía nombrar. Era como si algo dentro de ella estuviera dormido. Esperando el momento adecuado para despertar. Sofía entró en su vida de manera inesperada. Era la nueva colega en la agencia de publicidad donde María trabajaba como diseñadora gráfica. Con 28 años. Sofía era confiada. Carismática y abiertamente lesbiana. Algo que en el entorno profesional de Madrid no era tan inusual. Pero que para María representaba un mundo desconocido. Al principio. Su interacción fue puramente laboral, reuniones creativas. Brainstormings intensos y cafés apresurados. Pero pronto. Las conversaciones se volvieron personales. Sofía hablaba de su vida con una libertad que fascinaba a María, sus viajes por Europa. Sus relaciones pasadas con mujeres. Su lucha por aceptarse en una sociedad aún marcada por prejuicios. Una noche. Después de un evento de la empresa. Terminaron en un bar del barrio de Malasaña. El alcohol fluía. Y las confesiones también. Sofía le contó sobre su ruptura reciente con una novia posesiva. Y María. Para su sorpresa. Se encontró compartiendo sus dudas sobre su matrimonio. A veces siento que vivo la vida de otra persona. Admitió María. Con la voz temblorosa. Sofía la miró con esos ojos verdes que parecían leer su alma. Tal vez sea hora de descubrir quién eres realmente. Respondió. Y en ese momento. Algo se encendió entre ellas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. María se encontraba pensando en Sofía constantemente. Reviviendo esa conversación. Imaginando escenarios imposibles. En el trabajo. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que hacía que el aire se cargara de electricidad. Una tarde. Durante una pausa para el almuerzo. Sofía la invitó a un paseo por el Retiro. Caminaron entre los árboles. Hablando de todo y nada. Hasta que Sofía se detuvo y tomó su mano. María. No sé qué está pasando. Pero no puedo ignorarlo. Dijo. María sintió un pánico inicial. Pero también una excitación que nunca había experimentado con Javier. Retiró la mano rápidamente. Murmurando excusas sobre su esposo. Pero esa noche. En casa. No pudo dormir. Atormentada por el conflicto interno. La presión familiar comenzó a manifestarse sutilmente.
Su madre la llamaba a menudo, preguntando por nietos, recordándole lo afortunada que era con Javier. No cometas errores, hija. La vida es dura para las mujeres solas, le decía. María se sentía atrapada entre el deber y el deseo. ¿Era esto solo una fase? ¿O era la verdad que había reprimido durante años? Decidió confrontar sus sentimientos y aceptó una invitación de Sofía a cenar en su apartamento. Esa noche, entre risas y vino, el beso sucedió. No fue planeado, fue como si sus cuerpos actuaran por instinto. Pero al día siguiente, el remordimiento la invadió. ¿Qué había hecho? Javier no merecía esto. Mientras tanto, Sofía lidiaba con sus propios demonios. Provenía de una familia liberal de Barcelona. Pero había experimentado el rechazo de amigos y colegas en el pasado. Sabía los riesgos de involucrarse con alguien casado. Especialmente alguien que aún no había salido del armario. No quiero ser la razón de tu dolor, le dijo a María en un mensaje. Pero el atractivo era mutuo. Y pronto comenzaron a verse en secreto, paseos disfrazados de reuniones de trabajo. Mensajes codificados. Momentos robados que intensificaban la tensión. El beso en la Plaza Mayor fue el punto de no retorno. Javier, al ver el vídeo, no solo se enfureció, sino que llamó a los padres de María. La familia se reunió en una cena tensa, donde su padre la interrogó como si fuera un juicio. Esto es una aberración. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá Dios? Exclamó María, con lágrimas en los ojos. Intentó explicar que no era una elección, sino quién era. Pero las palabras se atascaban en su garganta. Esa noche, Javier le pidió el divorcio. Y ella se mudó temporalmente a un hotel, sintiendo el peso de la traición que había infligido. Sofía, al enterarse, la apoyó, pero también cuestionó su propia participación. ¿Vale la pena todo esto? Se preguntaba. La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores. Amigos comunes comenzaron a tomar bandos. Algunos apoyando a Javier, otros a María. El drama se extendía como ondas en un estanque, afectando carreras, relaciones y autoestimas. María decidió buscar terapia. Un paso valiente en medio del caos. La psicóloga, una mujer empática, la ayudó a explorar su identidad. Has vivido negando una parte de ti. Ahora es tiempo de integrarla, le dijo. Pero cada sesión desenterraba más dolor, recuerdos de adolescencia donde sentía atracción por chicas. Pero los reprimía por miedo al rechazo. Al final de esta primera etapa, María se enfrentó a una decisión crucial: confrontar a su familia o huir con Sofía. Eligió lo primero, organizando una reunión en Sevilla. El viaje en tren fue agonizante, repleto de dudas. ¿Podrían aceptarla? ¿O la perdería todo? Al llegar a Sevilla, el calor sofocante del sur español parecía amplificar la tensión que María llevaba en el pecho. Su familia la esperaba en la casa familiar. Un edificio antiguo con patio interior donde tantas veces había jugado de niña. Su madre la recibió con un abrazo frío. ¿Y su padre? Sentado en el salón con los brazos cruzados. No disimuló su decepción. «Has traído vergüenza a esta casa», dijo sin preámbulos. María, con la voz firme por primera vez, respondió papá. No es vergüenza. Es mi verdad. La discusión que siguió fue un torbellino de acusaciones y defensas.
donde emergieron viejos resentimientos, la presión para ser la hija perfecta. El sacrificio de sus sueños por el matrimonio. Sofía. Desde Madrid. La apoyaba vía mensajes. Pero sentía su propia culpa. Había crecido en un ambiente más abierto. Pero recordaba el dolor de su coming out a los 18 años. Cuando su mejor amiga la rechazó. Ahora, involucrada con María. Se preguntaba si estaba repitiendo patrones destructivos. Decidió visitar a su propia familia en Barcelona para recargar energías. Su hermana mayor. Open Ligue y casada. Le aconsejó, el amor verdadero requiere sacrificios. Pero no a costa de tu paz mental. Sofía reflexionó sobre eso. Dándose cuenta de que su atracción por María iba más allá de lo físico, era una conexión profunda. Pero cargada de riesgos. De vuelta en Madrid. Javier no se quedaba quieto. Herido en su orgullo, comenzó a esparcir rumores en círculos comunes. Pintando a María como la villana. Un amigo mutuo le contó a María sobre una fiesta donde Javier la había calumniado públicamente. Esto la enfureció. Pero también la hizo cuestionar sus acciones. ¿Había sido egoísta? ¿Debería haber terminado el matrimonio antes de explorar sus sentimientos? La duda moral la carcomía, llevando a noches de insomnio donde revivía cada decisión. En el trabajo. La atmósfera se tensó. Sofía y María intentaban mantener la profesionalidad. Pero los chismes corrían. El jefe las llamó por separado, advirtiendo sobre posibles conflictos de interés. María sintió el peso de la discriminación sutil, miradas juzgadoras. Comentarios velados. Decidió tomar un permiso. Usando el tiempo para reflexionar. Caminando por las calles de Chueca, el barrio gay de Madrid. Vio parejas del mismo sexo caminando de la mano. Y por primera vez sintió envidia y esperanza. Tal vez pueda tener eso, pensó. Sofía. Meanwhile, enfrentó su propia crisis. Una exnovia reapareció, ofreciendo estabilidad sin dramas. Conmigo no tendrías que esconderte, le dijo. Sofía la rechazó. Pero la tentación la hizo dudar. Llamó a María esa noche, confesando sus miedos. No sé si puedo manejar esto, admitió. María. Desde Sevilla. Respondió con honestidad, yo tampoco. Pero no quiero perderte. Esa conversación fortaleció su vínculo. Pero también destacó las apuestas altas. La familia de María no cedió fácilmente. Su hermano menor, más progresista, la defendió en privado. Pero públicamente se mantuvo neutral por miedo a dividir la familia. En una cena familiar, el padre citó pasajes de la Biblia, argumentando que su elección era pecaminosa. María contraargumentó con lógica, no es una elección. Es quien soy. ¿Me amarías menos por eso? Las lágrimas de su madre ablandaron el ambiente. Pero no resolvieron nada. Al partir, María sintió una mezcla de liberación y pérdida. De regreso en Madrid, las cosas escalaron cuando Javier presentó papeles de divorcio, exigiendo la mitad de todo, incluyendo la casa. María, asesorada por un abogado, luchó por sus derechos. Pero el proceso fue agotador. Sofía la acompañó a las reuniones, ofreciendo apoyo moral. Pero esto solo avivó más rumores. Una noche, después de una audiencia tensa, María colapsó en llanto en los brazos de Sofía. He perdido tanto, sollozó. Sofía la consoló, pero has ganado tu libertad.
El conflicto interno de María alcanzó un pico cuando descubrió que estaba embarazada de Javier. Un secreto que había guardado por semanas. El shock la paralizó. ¿Abortar? ¿Mantenerlo? La decisión moral la atormentaba. Especialmente con sus creencias católicas arraigadas. Confesó a Sofía, quien reaccionó con comprensión pero preocupación. Es tu cuerpo. Tu elección. Dijo. Pero internamente temía que esto las separara. La sociedad intervino de maneras inesperadas. Un artículo en un periódico local sobre infidelidades modernas mencionó su caso anónimamente. Gracias a un amigo de Javier. María se sintió expuesta. Violada en su privacidad. Esto la impulsó a unirse a un grupo de apoyo para mujeres LGBTQI, donde compartió su historia y encontró solidaridad. No estás sola. Le dijeron. Y por primera vez. Sintió comunidad. Sofía. Inspirada. Decidió hacer pública su relación en redes. Pero María la detuvo. Aún no estoy lista. Suplicó. Esto creó tensión entre ellas. Sofía quería autenticidad. María temía más rechazo. Una discusión acalorada terminó en una reconciliación apasionada. Pero dejó cicatrices. Al cierre de esta fase, María tomó una decisión drástica sobre el embarazo, optando por abortar en una clínica discreta. El procedimiento fue emocionalmente devastador. Y el secreto pesó como una losa. ¿Había hecho lo correcto? La duda la perseguiría. El aborto dejó a María en un estado de fragilidad emocional que no había anticipado. Días después, sola en su apartamento temporal, revivía el momento en la clínica, las luces frías. La mano temblorosa firmando el consentimiento. El vacío posterior. Sofía la visitó, trayendo flores y consuelo. Pero María se sentía culpable. Como si hubiera traicionado no solo a Javier, sino a su propia moral. ¿Dios me perdonará?, se preguntaba en silencio, recordando las enseñanzas de su infancia. Sofía, atea declarada, intentaba razonar, no hay nada que perdonar. Elegiste tu vida. Pero las palabras no calmaban el tormenta interna. Javier, enterado por un error médico en los papeles, explotó. La llamó traidora, amenazando con contárselo a la familia. María, en pánico, le suplicó silencio, ofreciendo concesiones en el divorcio. Esto la hizo sentir débil, pero preservaba un frágil equilibrio. Su padre, sospechando algo, la presionó en llamadas: vuelve a casa. Arregla tu matrimonio. La presión familiar se intensificaba, con tíos y primos opinando sin invitación. Sofía enfrentaba su propio backlash. En el trabajo, un colega homofóbico hizo comentarios despectivos. Y su jefe insinuó que su estilo de vida podría afectar promociones. Indignada, Sofía presentó una queja formal, iniciando una investigación interna. Esto la posicionó como activista, pero también la aisló de algunos compañeros. Vale la pena pelear, se dijo, pensando en María. Una noche, en una manifestación por derechos LGBTQ y en la Puerta del Sol, María y Sofía se encontraron por casualidad. La multitud, con banderas arcoíris, cantaba por igualdad. María, disfrazada con gafas de sol, sintió un surge de coraje. Tomó la mano de Sofía públicamente por primera vez. Pero un fotógrafo las capturó. Y la imagen apareció en un blog local, reviviendo el escándalo. Javier usó esto en corte.
argumentando infidelidad continuada. El juicio de divorcio fue un campo de batalla. Testigos, incluyendo amigos, testificaron. Un amigo de Javier la pintó como manipuladora, una amiga de María defendió su derecho a la felicidad. El juez, imparcial, falló a favor de una división equitativa. Pero el proceso dejó a María agotada financieramente y emocionalmente. Perdió la casa, mudándose a un pequeño piso en Lavapiés. Sofía, solidaria, propuso vivir juntas. Pero María dudaba. Necesito tiempo para mí, dijo. Esto hirió a Sofía, quien sintió rechazo. Una pelea estalló, acusaciones de cobardía, de no comprometerse. Sofía se fue enfadada, pasando la noche con una amiga. Al día siguiente, arrepentida, volvió. Pero la confianza se había agrietado. La familia de María alcanzó un punto crítico cuando su madre la visitó en Madrid. En una conversación honesta, reveló su propia juventud reprimida: tuve sentimientos similares, pero los ignoré por deber. Esto sorprendió a María, creando un puente inesperado. Su madre prometió hablar con el padre, aunque no garantizaba cambio. Mientras, Sofía lidiaba con traición de una amiga que filtró detalles a Javier. Herida, confrontó a la amiga, terminando la amistad. Esto la hizo cuestionar lealtades, fortaleciendo su resolución con María. Decidieron terapia de pareja, explorando dinámicas. La terapeuta destacó: ambas llevan cargas, deben compartirlas. Un tuist inesperado vino cuando el padre de María sufrió un infarto menor. En el hospital de Sevilla, la familia se reunió. María viajó, enfrentando hostilidad inicial, pero en un momento vulnerable. Su padre admitió: te amo, pero no entiendo. María, con lágrimas, explicó su viaje. No hubo resolución inmediata, pero plantó semillas de aceptación. De vuelta, María y Sofía planearon un viaje a Granada para reconectar. En la Alhambra, entre jardines históricos, hablaron de futuro. Pero una llamada de Javier interrumpió: había encontrado a alguien nuevo y quería cerrar capítulos. María sintió alivio mezclado con tristeza. El clímax se acercaba cuando Sofía recibió una oferta de trabajo en Valencia. Es una promoción, pero nos separaría, dijo María, enfrentando su miedo al compromiso. ¿Debió decidir, dejarla ir o mudarse juntas? La elección pesaba, simbolizando su crecimiento. Al final de esta sección, María optó por mudarse, pero con condiciones: salida pública gradual. Esto trajo esperanza, pero también nuevos desafíos. La mudanza a Valencia marcó un nuevo capítulo, pero no sin turbulencias. Sofía se instaló en un apartamento luminoso cerca del mar. Y María, dejando Madrid atrás, se unió semanas después. El cambio de ciudad representaba un escape de los chismes, pero también un aislamiento de redes de apoyo. María encontró trabajo freelance en diseño, pero extrañaba la familiaridad. Noches de insomnio regresaron, cuestionando si había sacrificado demasiado. Sofía, excitada por su nuevo rol en una agencia mayor, florecía profesionalmente, pero notaba la distancia emocional de María. Pareces distante, le dijo una noche en la playa. María confesó sus dudas: temo que esto sea un error. La honestidad llevó a una discusión profunda sobre expectativas. Sofía admitió su impaciencia: quiero una vida abierta.
No escondida. Acordaron pasos pequeños, presentarse como pareja a nuevos amigos. La familia de Sofía. Visitándolas. Ofreció calidez. Su hermana las animó, estáis construyendo algo real. Esto contrastaba con la de María, donde el padre mantenía distancia, aunque la madre enviaba mensajes ocasionales. Un fin de semana. Los padres de María vinieron a Valencia. La cena fue tensa, preguntas incómodas. Silencios awkward. El padre. Intentando. Dijo, intento entender. María apreció el esfuerzo. Pero sintió el abismo. Un conflicto surgió cuando una ex de Sofía apareció en una conferencia. Celosa. María acusó a Sofía de flirtear. Sofía. Ofendida. Replicó, no confías en mí. La pelea escaló. Con María regresando a Madrid temporalmente. Sola. Reflexionó sobre patrones, su matrimonio fallido por falta de honestidad. Ahora repitiendo con Sofía. Javier. Meanwhile. Se casó nuevamente. Invitando a María a la boda por cortesía. Ella declinó. Pero el evento la hizo confrontar cierre. Envió una carta deseando felicidad. Liberándose de culpa residual. Sofía. Arrepentida. Viajó a Madrid para reconciliarse. En un café. Admitieron fallos, Sofía su impulsividad. María su inseguridad. Regresaron a Valencia fortalecidas. Pero un escándalo social las golpeó. Un podcast conservador discutió casos como el de María, usando su historia anónima para criticar desviaciones modernas. Amigos las alertaron. Y María sintió invasión. Esto impulsó activismo. Juntas asistieron a un foro sobre derechos LGBTQI en Valencia. María habló públicamente por primera vez, compartiendo su viaje. La audiencia aplaudió. Y Sofía la miró con orgullo. Pero Backlash Online siguió, mensajes de odio. Trolls. Sofía protegió a María, bloqueando cuentas. Pero el estrés afectó su relación. Un punto bajo vino cuando María recibió una carta de su padre. Desheredándola. Devastada. Cuestionó todo. Quizás debí quedarme con Javier. Pensó en un momento de debilidad. Sofía. Herida por oírlo. Confrontó, si eso quieres. Ve. María. Realizándolo. Eligió quedarse. Afirmando su amor. La terapia continuó. Ayudando a navegar traumas. Descubrieron que María tenía depresión subyacente. Prescribiendo medicación. Sofía apoyó. Pero sintió carga. No soy tu salvadora. Dijo. Esto llevó a espacio. Sofía viajó sola a Barcelona. En ausencia. María creció. Uniéndose a un grupo de escritura donde canalizó emociones en historias. Una. Sobre amor prohibido. Ganó un premio local. Esto bosteó su confianza. Sofía regresó renovada. Proponiendo matrimonio. María. Sorprendida. Aceptó. Planearon una ceremonia pequeña. Invitando familias. La de Sofía asistió, la de María. Solo la madre y hermano. El padre envió una nota, no puedo. Pero os deseo bien. Fue agridulce. El casamiento. En una playa al atardecer. Simbolizó victoria. Pero post luna de miel. Realidades golpearon, discriminación en adopción, planes. Prejuicios laborales. Al cierre.
Un embarazo surrogate fallido las probó. Pero unió más. Los meses post-matrimonio trajeron estabilidad. Pero también pruebas inesperadas. María y Sofía, ahora esposas, navegaban la vida cotidiana en Valencia con una rutina que mezclaba trabajo, amor y activismo. María publicó un libro de memorias, detallando su viaje, que recibió críticas mixtas, elogios de comunidades LGBTQI, ataques de conservadores. Un debate televisivo la invitó, donde defendió su historia contra un panelista tradicionalista. El amor no elige género, argumentó, ganando aplausos pero también enemigos. Sofía, ascendida, enfrentó envidia de colegas. Un rumor de favoritismo por su orientación la hirió. Apoyándose mutuamente, fortalecieron su vínculo. Pero un fantasma del pasado reapareció. Javier contactó a María, pidiendo perdón por su amargura. Fui egoísta, admitió. María, madura, perdonó. Cerrando ese capítulo, la familia de María evolucionó lentamente. Su padre, tras leer el libro, llamó. No estoy de acuerdo. Pero eres mi hija, dijo. Una visita reconciliatoria siguió, con conversaciones incómodas pero honestas. La madre medió, fomentando puentes. Socialmente, enfrentaron discriminación. Un vecino rechazó invitarlas a eventos, citando valores familiares. Sofía confrontó, pero María optó por ignorar, enfocándose en positivo. Participaron en Pride, marchando con orgullo, sintiendo comunidad. Un clímax final vino con la adopción. Tras procesos arduos, aprobaron una niña. Pero burocracia y prejuicios retrasaron. Un juez cuestionó su estabilidad, citando el pasado de María. Lucharon legalmente, ganando. Pero el estrés cobró peaje, discusiones sobre resiliencia. La niña, Ana, llegó, trayendo alegría. Pero maternidad reveló inseguridades. María temía transmitir traumas. Sofía equilibrar carrera y familia. Terapia familiar ayudó, enseñando balance. Años después, mirando a Ana jugar, reflexionaron en sacrificios, amistades perdidas, carreras impactadas, dolores emocionales. Pero ganancias superaban autenticidad. Amor verdadero. La historia culmina en una reunión familiar ampliada, donde el padre de María sostiene a Ana, simbolizando aceptación. Sin embargo, no todo es perfecto, prejuicios persisten. Fue correcto que María priorizara su felicidad personal sobre las expectativas familiares y sociales. ¿O debería haber sacrificado sus sentimientos por mantener la paz tradicional?